Muy buenos días, vamos con el segundo capítulo de la terapia hormonal de la menopausia. Les habla Rocío Mancilla, interna de medicina de la Universidad de Antofagasta, y me encuentro nuevamente con el doctor Eric Fritz, ginecólogo y docente a cargo de obstetricia y ginecología para quinto año en nuestra universidad. Entonces, en el primer capítulo de este tema empezamos a hablar sobre una introducción, sobre qué es la menopausia, el síndrome climatérico, qué hormonas vamos a reemplazar, los beneficios de todas ellas. Y ahora queremos hablar un poco más sobre hablando sobre las indicaciones, ¿ya? Que hablamos recién de con los bochornos, que hablábamos de la pacientita que llega, que te consulta por eso, pero le preguntaba sobre en qué periodo de la vida yo voy a iniciar la terapia. ¿Es lo mismo iniciarla en una señora de 50 años a una de 70 años? Doctor, buenos días, bienvenido. Buenos días, Rocío. Gracias. El inicio de la terapia de reemplazo hormonal debe hacerse dentro de lo que se conoce como la ventana de oportunidad. La ventana de oportunidad se refiere a un concepto en el cual se establece desde la fecha en que inició el periodo menopáusico, que se cortaron las reglas, hasta 5, máximo 10 años posterior a esa fecha, se considera dentro de la ventana de oportunidad. Mi recomendación sería que ustedes, como médicos generales, dejaran terapia solo o iniciasen terapia solo a las mujeres que están dentro de los primeros 5 años de esta ventana de oportunidad. Y las pacientes que tienen una ventana un poco más larga, derivarla a especialista para que veamos si amerita o no amerita. Claro. Se ha visto que las pacientes que inician terapia hormonal de la menopausia fuera de esta ventana de oportunidad tienen más riesgo de eventos cardiovasculares y fenómenos tromboembólicos. Por lo tanto, no les aconsejo que le inicien ustedes después de los 5 años. Ya, entonces nosotros como médicos generales podemos iniciarla, pero siempre y cuando estemos seguros que estamos dentro de los primeros 5 años. Esa es mi recomendación. Sí. Ya, y hablando de la paciente que hablábamos hace un ratito, en el otro podcast, que la paciente estaba histerectomizada hace 10 años. Yo no sé cuándo empezó el síndrome climatérico, nada más que por los síntomas. Sí. ¿Ella igual la derivamos o la hacemos según la cantidad de síntomas, el tiempo de los síntomas? Lo que pasa es que si una paciente fue histerectomizada antes del periodo de la menopausia, uno se va a basar en la aparición de los síntomas como una fecha probable de inicio de este déficit estrogénico. La ventana de oportunidad se refiere a que esté dentro de los primeros 5 años del déficit estrogénico. Entonces, por lo tanto, el inicio de los síntomas tú lo podrías catalogar como el inicio de eso. Ya, entonces la paciente me va a llegar consultando porque tiene bochornos hace un par de meses, porque ella no va a tener alteraciones de regla porque no está menstruando. Exactamente. Entonces yo digo, está dentro de la ventana, inicio tratamiento. Sí. Ya, pero ¿qué necesito yo para iniciar tratamiento de examen médico que le tengo que pedir a esa señora sí o sí? O sea, uno como médico siempre hace un examen general, ve que no sea hipertensa, porque el estrógeno con la hipertensión a veces no se llevan tan bien. Tienes que estar convencida de que no hay tumores hormonodependientes, o sea, que no hay un cáncer de mama, por lo tanto tienes que pedir una mamografía, que no es una paciente que tenga un sangrado uterino normal en donde sospeches que podría ser portadora de un cáncer de endometrio, que no tenga fenómenos o antecedentes de tromboembolismo. Entonces, en esa paciente tú partirías. Siempre sería adecuado pedir un perfil lipídico, dado que los estrógenos y los progestágenos tienen efectos sobre el perfil lipídico. Recordar que los estrógenos pueden aumentar los triglicéridos. Entonces, si ustedes van a dejar estrógenos, terapia hormonal de la menopausia con estrógenos orales, eso en el fondo pudiese favorecer una hipertrigliceridemia o complicar una ya existente. Por lo tanto, eso lo solicitas previamente. O sea, me llega la paciente a la consulta y me dice que me cuenta de sus síntomas y decidimos iniciar terapia. Yo la mando con los exámenes, que se tome la mamografía del último año. Sí. Y ahí, con esos exámenes listos, iniciamos la terapia. Una mamografía que descarte que tenga un tumor de mama, que no tenga un sangrado uterino normal, un perfil lipídico para tratar de decidir qué es mejor, si vía oral o vía transdérmica para la administración de los estrógenos. Generalmente esto coincide con que la mujer quiere hacerse como el chequeo anual.
Ya. Inclúyele ahí también la parte del Papa Nicolau, que no se olvide aprovechar. Y normalmente tomamos algunos exámenes de rutina, como un hemograma, una glicemia. Claro. Aprovechar todos los exámenes y al final es un Pero control. en realidad, si tú me preguntas qué exámenes son ¿Para requisitos sí o sí, en la mamografía y perfil lipídico. Ya. Y una pregunta extra, en la mamografía, yo sé que se clasifican por los BIRATS y todo eso, que nosotros consideramos una mamografía limpia, así, completamente bien, un BIRATS 1, un BIRATS 2 y el BIRATS 0 que le mandamos a hacer la eco, ¿cierto? El BIRATS 0 es un examen no concluyente. Claro, que le mandamos a hacer la eco para revisarlo, pero en sí, en teoría, es el 1 y el 2. El Con 3 BIRATS 1, con BIRATS 2, en general tú podrías decir que esa paciente es candidata. candidata A, pero acuérdate que existe junto con el BIRATS lo que se llama el ACR, que es como la densidad de la mama. Sí. Porque un BIRATS 2, pero una mama muy densa, pudiese estar ocultando algo. Entonces, más que solo la mamografía, es como un estudio mamario que tú quedes convencida de que no tiene una lesión de mama o un cáncer de mama. Que yo de verdad tenía esa duda cuando estaba rotando por ginecología con los BIRATS 3, sobre todo. Porque los BIRATS 3 se dividen en porcentajes, tienen poco porcentaje de malignidad, pero hay una lesión. ¿Prefiero estudiarlo primero antes de iniciar la terapia? Siempre. Siempre. El BIRATS 3, entonces siempre lo estudiamos antes de iniciar la terapia. Tú antes de iniciar la terapia tienes que estar convencida de que no tiene un cáncer de mama. Ya, perfecto. Mientras no te convenzas de eso, o sea, si tiene un BIRATS 1D, es D. Tómale una eco mamario. La densidad de la mama también influye. Ya, entonces tengo que estar siempre convencido de que no tiene nada en la persona. No tiene cáncer de mama. Que no tiene un cáncer de mama activo. Sí. Ya. Y, por ejemplo, en condiciones especiales, antecedentes de un trombo. Ahí no puedo dar terapia. O sea, si tiene antecedentes de trombosis venosa profunda, un tromboembolismo pulmonar o antecedentes familiares de alguna problema de coagulación, hay que evaluarlo caso a caso. Yeah. Yo creo que ese tipo de pacientes debieran derivarlo a un especialista. Yeah. Ahora, la terapia transtérmica, al evitar o al no tener el primer paso hepático, tiende a considerarse relativamente segura de usar en pacientes con esos antecedentes, pero yo les recomendaría que, como médicos generales, son las pacientes que uno no debe ver. Como, ¿qué paciente hipertenso ustedes no deben tratar? Esta es una paciente climatérica que sería mejor derivar, que otro decida qué terapia dejarle. Yeah. Y por ejemplo, una paciente hipertensa sin tratamiento, ¿también es factor de riesgo? La hipertensión arterial, bueno, va a depender de qué grado de hipertensión arterial tenga. Pero sí, ahora ustedes pueden partir tranquilamente terapia antihipertensiva y pueden dejarle también terapia hormonal. La idea es hacerle un manejo integral a la paciente en ese momento. Eso es lo que uno espera, que en el fondo yo siento que de repente en la carrera tienen medio hipertrofiada la medicina interna y que les resulta muy simple dejar antihipertensivos, dejar hipolipemiantes, dejar metforminas y tratamientos así, pero cada vez que tienen que dejar un anticonceptivo o una terapia de reemplazo hormonal o ver una embarazada, como que se ponen un poco más cobardes. Bueno, se taima. Sí. Les da miedo. Sí, es que es diferente. Poner una embarazada. Las embarazadas le dan miedo. Sí. Sí. Es que asustan las embarazadas. Pero la paciente en la etapa del climaterio, una paciente que yo creo que tienen ustedes mucho más riesgo dejando antihipertensivos que dejando terapia hormonal de la menopausia. Claro. O sea, hay que hacer una buena anamnesis nomás, estar seguros de lo que estamos haciendo con ella. Sí. Y si no estamos seguros, vemos algo de riesgo, derivarla. Exactamente. Pero acá la anamnesia es bien pobre. En cambio, medicina interna es bastante compleja. ¿Sí? Acuérdense que Dios es ginecólogo. ¿Verdad? Sí. Ya. Entonces, de las alternativas, pasando a ver qué le dejamos a esta pacientita que ya nos llegó con la mamografía bien, pero con los triglicéridos altos. Bueno, hay que ver qué grado de alteración de los triglicéridos tiene. Claro. Tú puedes tratar la hipertrigliceridemia. Ustedes pueden tratar una dislipidemia. Pero en general se recomienda en pacientes con hipertrigliceridemia dejar o preferir la vía transtérmica,
para administrar los estrógenos. Claro, porque nos estamos saltando el paso hepático y exactamente. Ya. Saltarse el paso hepático, sí. Ya, entonces yo tengo las opciones que sean un estrógeno oral, transdérmico o que es el local, o el local vaginal. Esas son como tenemos opciones. terapia sistémica, que puede ser la terapia sistémica oral o transdérmica, y también puedes dar estrógenos locales, vaginales, que eso se los puedes dar independiente de la ventana de oportunidad, porque la verdad es que no alcanzan concentraciones plasmáticas trascendentes. Siempre y cuando no tenga ninguna contraindicación. Son muy pocas las contraindicaciones a estrógenos locales, gel de estrógeno intravaginal. Incluso el antecedente de un cáncer de mama no se considera o no debería considerarse como una contraindicación al estrógeno intravaginal porque no alcanza concentraciones plasmáticas. Ya, perfecto. Que me acuerdo que esa era una gran duda que teníamos nosotros porque algunos dicen que sí, algunos dicen que no, porque es estrógeno igual, pero alcanza concentraciones tan chicas, Claro. Entonces, o por ejemplo, teníamos la duda, me acuerdo con mis compañeros, si dejar transdérmicos en pacientes hipertensas con dislipidemia. Hipertensas no controladas y con dislipidemia. Si los transdérmicos, si bien saltan el paso hepático, no ayudan mucho con los triglicéridos tampoco, pero se puede dejar igual. Siempre asociado a un fibrato. La verdad es que se puede dejar. Lo que pasa es que si viene una paciente hipertensa sin tratamiento y muy mal, hay que tratar la hipertensión antes de preocuparse del otro. ¿Sí? Claro. Si llega una paciente que no está respirando, primero trato que respire y después le dejo terapia hormonal de la menopausia. Ahí nos sostenemos del manejo integral también. Sí, es muy importante el manejo integral, tratar de evitar estos el policlínico de hipertensión, que entonces vais considerando ver una persona hipertensa, pero la etapa del climaterio coincide con un periodo bien importante en la vida de la mujer, un periodo en que los hijos empiezan a irse de la casa, empiezan a quedar más solas, un periodo en que tiene un gran cambio hormonal, un periodo que muchas veces coincide con quiebres matrimoniales, aumentan las enfermedades, puede disminuir el ingreso económico de esa familia, aumentan los costos de salud, finalmente todas estas terapias que estamos hablando, o sea, si le dejas un tratamiento para la hipertensión, para la dislipidemia, una terapia hormonal de reemplazo, agrégale un par de polivitamínicos que se va a comprar ella porque la amiga le dijo, pueden gastar 60, 80 mil pesos en medicamentos mensuales, que para mucha gente eso es demasiado. De medio, sí. Sí. Ya. ¿Pero por qué suspira, doctor? Pienso en mis pacientes, me acuerdo de mis pacientes de poli, que tenían 1000 patologías y no se acordaban de qué tomaban. Claro, la polimedicación es un gran tema en policlínico por lo mismo, porque no se ve una atención integral, se ven como un policlínico de hipertensión, policlínico de diabetes. Sí, no agreguen un policlínico de climaterio. Sí, mis pacientitas, me acuerdo que me llegó una que tenía tenía la T de cobre puesta hace muchos años, muchos años, y ya ella sentía que estaba en menopausia porque tenía síntomas, entonces dijo, me la quiero sacar. Y después teníamos que dejarle alguna terapia, pero la señora tenía muchas contraindicaciones. Tenía así como antecedentes de un cáncer, antecedentes de esto. Llegó con su examen y tenía los triglicéridos por las nubes. Entonces al final igual fue como un desafío tratarla, porque ya estaba polimedicada y además estaba con estas patologías. Y me acuerdo que hubo otra pacientita que le dejaron antidepresivos. ¿Cuándo yo dejo los antidepresivos? O sea, el antidepresivo es una terapia que obviamente tiene múltiples indicaciones, lo puedes dejar en distintos momentos. Ahora, los síntomas del climaterio pueden coincidir con síntomas depresivos. Y de hecho puede coincidir la etapa del climaterio con una depresión, por lo mismo que te dije, el nido vacío, se van los hijos, quiebres de pareja, situaciones económicas, se empiezan a enfermar los padres de uno, se mueren los padres de uno, entonces puede coincidir además de tener climaterio con tener síntomas depresivos. Ahora, la terapia hormonal de la menopausia mejora los síntomas depresivos, pero hay pacientes que requieren además agregar algún otro pero ginecológicamente ¿nos puede servir para los síntomas? En pacientes que están fuera de la ventana de oportunidad, que tú no le vas a dejar medicamentos con estrógeno sistémico, sí puedes dejar antidepresivos.
Yeah. O sea, que una paciente esté fuera de la ventana de oportunidad no implica que esté fuera del rango terapéutico, está fuera del tiempo en que yo voy a dejar estrógeno sistémico. Ya. Pero tengo que buscar otra alternativa para la señora porque al final la señora igual lo está pasando mal, Sí. igual tiene síntomas y tengo que O sea, buscarle... siempre puedes dejar gel de estrógeno vaginales, Ujú. siempre va a haber atrofia o siempre va a haber sequedad vaginal. Claro. Si tiene vía íntima, si no tiene vía íntima probablemente no le importe. Puedes utilizar antidepresivos, puedes darle medicamentos que le ayuden a dormir en la noche, a veces de una clorfenamina, si quieres con una clorfenamina 4 miligramos en la noche pueden dormir bien, a veces la gente que está muy tensa un relajante muscular, pero en general explicarle, decirle que en realidad lo que está sintiendo es algo que sienten de mayor o menor medida todas las mujeres, que no es algo que esté mala, quitarle el concepto peyorativo a la menopausia. De hecho, por eso es que se utiliza mucho el concepto climatérico, porque antes era Claro, que la menopausia, las mujeres sienten que les llegó el viejazo, que ya... Claro, o sea, bueno, y la terapia hormonal de reemplazo es la mejor estrategia para hacer que el viejazo que nos llega a todos se lentezca en la mujer. Ya. Y Doc, si mi paciente está con síntomas climatéricos, pero sus reglas siguen siendo periódicas, yo le tomo la FSH, por ejemplo, y sigue fértil, ¿qué hago con ella? O sea, si está fértil y no tiene otro método anticonceptivo, se puede embarazar. Es difícil, la anticoncepción en la perimenopausia yo creo que da para otro podcast. Ya, lo vamos a dejar para un tema siguiente entonces, va a quedar pendiente. Sí, porque es muy extenso el tema y tiene muchos matices. Ya, entonces la última pregunta, ¿por cuánto tiempo yo dejo la terapia? No hay consenso en el tiempo. Lo que sí se sabe es que una vez que tú suspendes la terapia, pueden volver los síntomas vasomotores. ¿Independiente de la edad de la señora? Independiente del tiempo. Una vez que tú suspendes la terapia, va a empezar nuevamente a perderse más hueso. El estrógeno es protector de los huesos a través de la actividad del osteoblasto y osteoclasto. Y aumentan todos los riesgos cardiovasculares también. O sea, mientras más tiempo la mujer se mantenga con un estímulo estrogénico, el proceso de osteoporosis, el proceso de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, el mayor riesgo de enfermedad metabólica se lentece. Al mismo tiempo el cutis se mantiene mucho mejor, la vagina se mantiene mucho mejor, entonces la verdad es que la terapia, cuánto mantenerla, depende un poco de los factores de riesgo. Ahora, si una paciente obesa o que tiene muchos factores de riesgo de cáncer, probablemente la disminuyas antes. Pero si por ejemplo una viejita que ya no quiere seguir tomando las pastillas porque se aburrió de tomarse las pastillas y la quiere suspender. Una señora de edad, ¿te refieres? Una señora de edad, ya. Sí, una señora de edad. Perdón. La verdad es que la terapia hormonal de la menopausia es un consenso que llegas tú con la paciente. Lo que tienes que sí explicarle es que esto no es, me la tomo 2 meses, la suspendo 1 mes, la vuelvo a tomar, porque ahí aumentan mucho los riesgos. Claro. La terapia es una decisión, es un esquema, es único, es personal, en la cual tú como tratante vas a transar, explicándole adecuadamente para qué la estás usando, cuáles son los beneficios y un poco qué pasa si la suspenden. Pero es una decisión de la paciente. ¿Ya? Uno recomienda. Uno recomienda. Ahora, si tú piensas que es una terapia que mejora el colesterol, es una terapia que disminuye el riesgo cardiovascular, es una terapia que disminuye el riesgo de diabetes, es una terapia que disminuye el riesgo de fractura, es una terapia que mejora la vida sexual, que disminuye la enfermedad de Alzheimer, por el mismo precio, el mejor medicamento que hay. Hay que convencer, intentar convencer a la señora. Hay que quitar los mitos. Claro. Yo siempre digo, si yo pongo una fila y pongo 100 hombres y digo, mira, esta fila vamos a dar andrógeno, todos los hombres nos ponemos a la fila. Ningún hombre le tiene miedo a la hormona masculina que es el andrógeno por excelencia. Pero tú le hablas de estrógeno a las mujeres y es como un pánico. Es que suben de peso, que hacen salir vello, acné, todo. Mentira, es la hormona femenina la que le ha dado durante mucho tiempo todas las características de feminidad. Entonces, no veo por qué tanto temor a los estrógenos. Aseguro que los hombres no tememos a los andrógenos. Ese miedo. Ya. Cosa de ver un gimnasio, ¿no? Están todos ahí más pinchados que... Todos están llenitos. Ya. Entonces estaríamos terminando nuestro segundo capítulo dedicado a la terapia hormonal de la menopausia. Muchas gracias, doctor. Y nos vamos a encontrar en otro más, porque me quedó pendiente la respuesta. Hay muchas preguntas que no tienen respuesta. Poco tiempo. Adiós. Adiós.